El fantasma del cementerio, relato sobrenatural. La noche cae. Pedro, un joven curioso y aventurero, decide investigar los rumores sobre el fantasma que ronda el cementerio local. A pesar de las advertencias de sus amigos y familiares, no puede contener su curiosidad y, en la oscuridad de la noche, se dirige solo al lugar. Conforme se acerca, una sensación de aprensión se apodera de él, pero su determinación por desvelar el misterio es mayor. Al entrar en el cementerio, Pedro siente un frío inexplicable recorrer su espina dorsal. El silencio es absoluto, interrumpido solo por sus propios pasos. Camina lentamente, observando atentamente cada rincón, en busca de cualquier señal de presencia sobrenatural. De repente, una brisa gélida lo envuelve, haciendo que se le ericen los pelos. De repente, una sombra se mueve en el rabillo de su ojo. Pedro se gira rápidamente, pero no logra ver nada. Su corazón se acelera y su respiración se vuelve agitada. Conforme se adentra en una zona más apartada del cementerio, siente una presencia cada vez más intensa. El aire se vuelve más pesado y opresivo. El fantasma, con su apariencia translúcida y aterradora, fija su mirada espectral en Pedro. Un escalofrío recorre todo el cuerpo del joven, haciéndole temblar las piernas. Intenta moverse, pero parece estar paralizado por el miedo. El espectro se acerca lentamente, emanando una energía sombría y opresiva. Incapaz de moverse, Pedro observa, horrorizado, cómo el fantasma se le aproxima. Siente como si su alma estuviera siendo succionada, mientras una sensación de desesperación y angustia lo invade. El espectro parece querer comunicar algo, pero su grito silencioso solo resuena en la mente de Pedro, quien se ve completamente a merced de esa presencia sobrenatural. De repente, una luz brillante aparece en el cielo, iluminando el cementerio. El fantasma retrocede, pareciendo desvanecerse lentamente. Pedro, todavía temblando, observa cómo la figura etérea se disipa, como si hubiera sido expulsada por aquella luz celestial. Al salir del cementerio, Pedro siente como si hubiera vivido una pesadilla. Su mente sigue llena de imágenes del fantasma y de la sensación de desesperación que lo invadió. Se pregunta sobre la naturaleza de aquella presencia sobrenatural. En los días siguientes, Pedro no logra escapar del recuerdo de esa experiencia. Se siente observado y perturbado, como si el fantasma todavía rondara su vida. Su familia y amigos notan su cambio de comportamiento y tratan de entender qué pudo haber pasado. Pedro, sin embargo, sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. Decidido a entender lo que realmente ocurrió aquella noche, Pedro comienza a investigar sobre la historia del cementerio y la posibilidad de actividad paranormal en el lugar. Descubre que el cementerio tiene una larga historia de tragedias y misterios sin resolver. Intrigado, Pedro decide regresar al cementerio, esta vez acompañado de un amigo. A pesar del miedo que los invade, intentan concentrarse en observar y registrar lo que está ocurriendo. Notan que el fantasma parece inquieto, como si quisiera transmitir un mensaje desesperado. Poco a poco, comienzan a comprender detalles de la apariencia del espectro, como su ropa antigua y su rostro desfigurado, revelando una historia de sufrimiento y tragedia. De repente, el fantasma se acerca aún más, extendiendo su mano translúcida hacia Pedro. Él siente un frío intenso recorrer su cuerpo, como si la energía del espectro intentara conectarse con él. Su amigo, igualmente paralizado, observa la escena con terror, sin saber qué hacer. Se preguntan si deben intentar comunicarse con la presencia sobrenatural o simplemente huir del lugar. Impulsado por un instinto, Pedro decide intentar comunicarse con el fantasma. A medida que habla, siente una conexión profunda con la trágica historia del espectro. La presencia fantasmal parece calmarse, como si finalmente alguien comprendiera su dolor. Al alejarse, Pedro se siente profundamente afectado por la experiencia. Su amigo, percibiendo su angustia, intenta consolarlo, pero Pedro sabe que algo ha cambiado para siempre. En los días siguientes, no puede librarse de las imágenes y sensaciones que lo atormentaron durante el encuentro con el fantasma. Se siente conectado de alguna manera con la presencia sobrenatural, como si llevara consigo una parte de esa trágica historia. Su vida está marcada por un profundo sentimiento de inquietud y desesperación, pues sabe que el fantasma del cementerio no lo dejará en paz tan fácilmente. Decidido a no dejarse consumir por el terror y la tristeza, Pedro se embarca en una misión para liberar al fantasma de su tormento.
A través de su investigación, descubre que el espectro era un antiguo guardián del cementerio, injustamente acusado de un crimen y condenado a una muerte solitaria y deshonrosa. Pedro entiende que debe limpiar el nombre del guardián y honrar su memoria para que su espíritu pueda encontrar la paz. Pedro y su amigo organizan una pequeña ceremonia en el cementerio, en la que revelan la verdadera historia del guardián ante un grupo de vecinos y familiares. Encienden velas y rezan, pidiendo por el descanso del alma del espectro. Durante la ceremonia, una brisa suave y cálida envuelve a Pedro, haciéndole sentir que el espíritu del guardián está presente, agradecido por sus esfuerzos. En el momento culminante de la ceremonia, una figura etérea aparece ante todos, pero esta vez no es aterradora. El espectro del guardián, con una expresión de paz en su rostro, mira a Pedro con gratitud antes de desvanecerse en una luz dorada que ilumina todo el cementerio. Los presentes sienten una serenidad indescriptible, como si el peso de una tragedia antigua hubiera sido finalmente levantado. Pedro, con lágrimas en los ojos, siente una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. A partir de ese día, su vida cambia de manera significativa. Ya no se siente perseguido por sombras ni atormentado por pesadillas. La historia del cementerio y del guardián se convierte en una leyenda local, recordada como un ejemplo de redención y justicia. Con el tiempo, Pedro se convierte en un escritor de historias sobrenaturales, inspirado por su experiencia. Sus relatos, llenos de misterio y emoción, tocan los corazones de muchos y recuerdan la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad. La memoria del guardián vive en sus historias, asegurando que su espíritu, finalmente en paz, nunca sea olvidado. Y así, el fantasma del cementerio encontró su descanso eterno, y Pedro, habiendo confrontado el terror y descubierto la verdad, encontró su propósito en la vida.